La migración es un fenómeno dinámico y heterogéneo. Muestra de lo anterior es lo registrado en campo en los últimos 5 años en Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. Existen regiones muy marcadas por las migraciones y los trabajos realizados por especialistas. Estas son el Bajío, la Ciénega y Morelia y sus municipios aledaños. De manera reciente hemos presenciado una atención especial a la llamada migración de retorno. Como tema de análisis ha sido interesante debido a que permite reflexionar los patrones migratorios y sus actores, pero también a cuestionar estructuras políticas, económicas y sociales de las comunidades antes expulsoras de migrantes en México, hoy de recepción de estos y sus familias. Es con esto último que surge la pregunta, ¿se puede hablar de retorno? ¿Están retornando? Viven una migración a causa de la deportación de sus padres, pero ellos, los nacidos o los criados en Estados Unidos, ¿retornan? Se han detectado problemas o algunos conflictos de reinserción, tanto de la población que migra circularmente como aquellos que se han llamado los retornados. Los cambios responden a contextos regionales, nacionales e internacionales. En México, a una economía que desde hace años canaliza poco apoyo al campo y con políticas sociales que han servido para la creación y mantenimiento de un Estado asistencialista que hace uso de estas con fines partidistas, mientras que en Estados Unidos, políticas que criminalizan al migrante irregular, acompañadas de una crisis económica que se ha prolongado y que ha generado pérdida de empleo, casas y la deportación o retorno voluntario de migrantes y sus familias, incluyendo nacidos en Estados Unidos. El impacto va entonces al ámbito político, cultural, social y económico a nivel comunidad y familiar. Es importante para el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, CECTI, generar nuevo conocimiento, describir y comprender en qué sentidos y contenidos se ha transformado el fenómeno y cómo ha hecho cambiar o surgir nuevos sujetos sociales. Así encontramos en México a menores y jóvenes, donde algunos son ciudadanos norteamericanos, mujeres que van a trabajar a Canadá y Estados Unidos con visas laborales y adultos mayores que se insertan a circuitos migratorios en búsqueda de un ingreso, pero también para permitir que otros trabajen. En el caso del subproyecto que yo he desarrollado se refiere a las mujeres migrantes laborales que van a Estados Unidos con visas H2A y las que van a Canadá bajo el programa de trabajadores agrícolas temporales. Estas mujeres, las que van a Estados Unidos, están ausentes de 2 a 5 meses, dependiendo del contrato, del cultivo al que van a trabajar y del lugar a donde las llevan. Las que ingresaron al programa del PETAT están fuera de su hogar de 3, 6 u 8 meses. Se han podido detectar algunos cambios dentro del núcleo familiar, del grupo doméstico, cambios que tienen que ver con los comportamientos y reacomodos que se dan entre los miembros de la familia. Cuando se van las mujeres tienen que delegar sus responsabilidades domésticas y de los niños en otras mujeres, miembros de la familia, sean hermanas, su propia madre o las hijas mayores. También cuando regresan, si son por periodos largos, se encuentran con algunas problemáticas que tienen que ver principalmente con los hijos. Estas problemáticas son a veces comportamientos inadecuados con sus cuidadores, a veces deficiencias durante su desempeño en la escuela. Cuando ya estaba allá me dijo Nancy, es que ya no va a la escuela, ma. Y yo hablé con él, le dije, mira, yo te estoy mandando para que tú vayas a la escuela. Ya no quieres, piénsalo bien. Cuando yo vine ya tenía creo como un mes que no iba, más de un mes que no iba. Los abuelos de la migración han hecho de sus viajes una constante, por lo que se reconocen dentro de una dinámica del ir y venir a Estados Unidos o al norte, tal y como lo habían vivido sus familiares durante décadas pasadas. Sin percibirlo, ellas se fueron convirtiendo en un tipo de migrantes. En el proceso fueron fundamentales muchas fuerzas provenientes de distintos lugares e intensidades, por ejemplo, la globalización económica, la participación de las mujeres, los cambios en la estructura familiar y en las políticas migratorias y las crisis cíclicas del capitalismo.
La relación entre diversas dimensiones y aristas de aquellas transformaciones amplias nos permite comprender y en alguna medida explicar las causas y efectos del fenómeno que aquí he llamado migración y vejez. Los hallazgos que he hecho en torno a los elementos sociológicos, culturales y estructurales que están implicados en la toma de decisiones de migrar tienen un aporte modesto pero importante sobre los estudios del tema migratorio y su relación con la vejez, servicios de cuidados y familia. Esto resulta en diversas estrategias que tienen los propios abuelos dentro de sus comunidades y de sus hogares. En el trabajo encontré que las abuelas de la migración no son atraídas a los hogares de sus familias para cuidar a sus nietos. Son las abuelas que deciden ir a cuidarlos y apoyar a los hogares de dichas familias, casi siempre de sus hijos e hijas. Lo contrario en el caso de migrantes mujeres que traspasan alguna frontera para emplearse en el mercado laboral de los cuidados, dejan a sus hijos a cuidado de las abuelas, de las hermanas o de las tías. También aquí se empieza a vislumbrar cómo los abuelos hombres también se insertan en esta dinámica, cuidan a los nietos, pero no porque ellos lo hayan decidido, sino porque muchos de ellos son viudos o están pensionados y algunos de ellos se quedaron sin trabajo. Y esta es una forma de incorporarse al cuidado de los nietos. Sin embargo, el cuidado, la atención del hogar lo siguen teniendo las mujeres abuelas. El caso de los nacidos y criados en Estados Unidos, menores de 29 años, niños y jóvenes, resulta peculiar. Los datos oficiales, los de INEGI, señalan que la población menor de 19 años nacidos en Estados Unidos representan apenas el 2.26% de la población total en esa edad, mientras que aquellos entre los 20 y 29 años apenas son el 0.31% de la población total de esa edad. En términos poblacional total, son pocos. Para el caso de los deportados, desde 2011 la Secretaría del Migrante en Michoacán ha manejado una cifra de entre 40,000 35,000 deportados en los últimos 4 años. Del American Way of Life al Mexican Way of Life. ¿Qué significa esto? El paso de un contexto socioeconómico a otro, de una cultura a otra, de cambios drásticos que conllevan al replanteamiento de objetivos, metas, de una vida. Esto fue lo que un migrante deportado criado en Estados Unidos comentó durante una entrevista. Sin embargo, esta no fue solamente su percepción, sino que lo encontré en los discursos de otros e incluso de su familia. Los problemas que enfrentan es un entorno que les resulta desconocido debido a que sus metas, planes fueron trazados para un contexto distinto, el norteamericano, y donde el retorno o migrar hacia México no era considerado a menos que fuera para vacacionar. En las comunidades rurales, sus habilidades laborales y capitales humanos parecen no tener cabida. Les resultan un tanto inútiles. El trabajo existente en las zonas rurales es en el sector agrícola, como jornaleros, un trabajo para el cual no cuentan ya con saberes. En el caso de los nacidos en Estados Unidos, el principal problema que enfrentan es que una serie de políticas nacionales les truncan la educación, el acceso a programas sociales y con lo anterior, sus oportunidades de desarrollo se disminuyen. Ante esta situación, ¿cómo volverán ellos a Estados Unidos a competir en trabajos con sus iguales si su educación no pasará de secundaria? Esto lo refiero porque fue una constante. La necesidad de la apostilla a los certificados de nacimiento para poder acceder a la doble nacionalidad y a estudios. Los menores enfrentan sus propios problemas en sus propios espacios. Así encontramos casos donde son acosados por parte de sus compañeros y profesores en la escuela. Podemos destacar la relevancia del proyecto también en función de los aportes que podemos hacer a partir de los hallazgos. En este caso en particular, pensando en estas ausencias de las madres de familia, podríamos sugerir algunas cuestiones, por ejemplo, un mayor apoyo de instancias como el DIF a través de grupos, pudiéramos llamar así, de apoyo colectivo a las abuelas de los niños, a las hijas mayores o a los hijos. En otros casos, otra instancia que pudiera también apoyar es la Secretaría del Trabajo, en el caso de las mujeres que se van a Canadá a trabajar bajo el PETAC, orientándoles sobre cuáles son sus derechos como trabajadoras
pero también qué pueden hacer a su regreso en cuanto a empleos. El trabajo que realizo puede presentarse de esta manera, me puede permitir la toma de decisiones y una agenda para la atención de las necesidades de este sector. En general, estos dos ejes es importante trabajar. Una, porque no hay suficiente conocimiento sobre el fenómeno, y dos, porque hace falta conocer para describir. Estos migrantes enfrentan problemas específicos a su condición de edad, género y motivo de retorno o migración a México. Es necesario hacer trabajos de forma segmentada, dando a conocer los problemas específicos que enfrenta este sector. Por otro lado, encontramos la necesidad de trabajar en programas de sensibilización dirigidos a la población en general sobre el panorama migratorio actual, donde el deportado no debe de ser criminalizado, donde los tiempos son otros. No es lo mismo haber migrado en la década de los 80s que en la actualidad. Además, debe de buscarse potencializar las habilidades de los inmigrantes que estuvieron en áreas laborales distintas a las agrícolas en la comunidad en México. Buscar fondos para generar proyectos productivos. El Fondo de Apoyo al Migrante debe ponerse a trabajar más en la parte productiva, más allá de buscar la mejora a la vivienda, y también actualizar sus reglas de operación.